Eso es. Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar compartiendo la segunda videoconferencia de Historia de la Cultura. Antes de iniciar, recordarle que en este momento estamos trabajando ya con el segundo material que corresponde al diario reflexivo. Recordarles tomar en cuenta fecha de apertura y fecha de cierre de la actividad, porque una vez que se cierra el módulo ya no hay opción de subir ningún material. Cualquier situación, cualquier duda, cualquier inconveniente que ustedes tengan, lo pueden canalizar a través de la misma plataforma con el tutor que les corresponde. Bueno, para dar inicio, el día de hoy vamos a estar trabajando con el módulo número 1 con los capítulos 3 y 4. Este módulo nos habla de las naciones y la Guerra Fría y abarca del periodo comprendido de 1950 a 1991. Realmente son más de 40 años que abarca este periodo. Y nos habla de África y Europa, una historia de dominio colonial. Nos dice que el siglo XIX, los territorios de África y Asia se habían convertido en un botín. ¿Por qué decimos un botín? Bueno, porque las potencias del momento, ¿verdad? Durante el siglo XVIII, XVII, XVI, se habían apoderado de estos territorios y habían hecho una repartición así como un pastel, ¿verdad? Sin ni siquiera respetar los límites que habían entre los países o estados que existían en ese momento, ¿verdad? Ellos nada más hacían una repartición a su conveniencia. Y todo esto ellos lo van a hacer a través de la fuerza, ¿verdad? Por medio de tropas en aquel momento. Como parte de ese imperialismo, las poblaciones africanas van a ser desarraigadas. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar una situación muy diferente a la que se dio en América. Por ejemplo, en América vinieron los conquistadores y ellos vinieron y se asentaron en estas tierras. Vinieron, conquistaron y colonizaron, vinieron a vivir aquí. Pero ¿qué pasó con los pueblos africanos? Estos pueblos africanos fueron arrancados de sus tierras. Entonces, llegaron esos conquistadores, incluso se dice que llegaban a cierto tipo de pueblos, ¿verdad? Donde sus habitantes tuvieran ciertas características físicas, porque cada característica física tenía un valor. Y esas personas fueron arrancadas y llevadas como esclavos a otras regiones del mundo. Vea que incluso durante el periodo de conquista de América, muchos de estos pobladores de estas regiones fueron traídos como esclavos a la española, ¿verdad? Que es lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití, y luego migraron a lo que era ya tierra firme.
Entonces, realmente en África lo que se da es una extracción humana, ¿verdad? En el caso de América, básicamente lo que vienen a extraer son todos los recursos naturales y ellos se centraron en el oro, la plata y perlas preciosas. Incluso se dice que en torno al Atlántico se va a desarrollar un triángulo, ¿verdad? Por un lado, esas potencias, por ejemplo, en América, esa potencia que viene y conquista, viene a estas tierras, se lleva todo lo que es esa materia prima, ¿verdad? Y también ese intercambio de seres humanos, ¿verdad? Como esclavos. África se convierte básicamente en una bodega de materia prima para los europeos, pero una fábrica de materia prima humana. Habla de una repartición de África durante el periodo de 1884-85, donde el punto de la rapiña, ¿verdad? Más álgido va a ser la conferencia de Berlín, donde se da una repartición del continente al gusto. Entonces, por ejemplo, a Francia se le dan los territorios de la costa norte occidental, a Gran Bretaña las partes de la costa norte, sur y occidental, a Alemania la costa sur, a Bélgica la parte occidental, a Portugal, Angola y Mozambique, y a los italianos le dan Somalia. Eh, en esa repartición, como yo decía, no hay un trazo de líneas donde se respetaran las divisiones de los pueblos autóctonos o de los estados que existían, sino que esa repartición y esa división se hace al antojo de los europeos. No se respetan las divisiones tribales ni los límites que se habían mantenido a lo largo del tiempo. Los imperios van a establecer sus gobiernos administrativos. La colonia, perdón, como indiqué, va a ser muy diferente a la colonia que se había desarrollado en América, donde esos conquistadores vinieron, conquistan, colonizan, es decir, se vienen a vivir estas tierras. África realmente se convierte en un lugar para gobernar y administrar y no para colonizar ni para asentar esos conquistadores. En cuanto a los europeos, dice que al igual que África, la India y otras regiones pasan por procesos similares. Una característica es que, por ejemplo, determinado territorio era del rey tal o de la reina tal, pero esos reyes jamás pisaron esos territorios y le rendían pleitesía. Y muchos de esas colonias incluso permanecieron a finales del siglo pasado, ¿verdad? Cuando se dieron algunas gestas de independencia. Dice que desde 1757, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, había ocupado Bengala. Ahí desarrollaron una empresa bélica y se van a apoderar de la mayor parte de la India. Recordemos que los conquistadores siempre van detrás de intereses económicos. El Parlamento inglés traspasa el poder del subcontinente a manos de la colonia británica, es decir, ellos se apoderan de esas tierras. La reina Victoria es declarada emperatriz de la India en 1873. Ella era el amo y señor de esas tierras. También tienen interés en China para la importación de té, ¿verdad? Esto en el siglo XVIII. Se da una lucha entre Gran Bretaña y China, y ante la resistencia de los chinos, los ingleses organizan las campañas que ellos van a llamar las guerras del opio. Ellos se interesaban porque eso que implicaba recursos económicos. Se genera la apertura del comercio o el mercado, el comercio internacional de China. Por la fuerza se apodera de los puertos chinos, Inglaterra o Gran Bretaña, y en 1841 se anexiona a Hong Kong y en 1841 luego la devuelve otra vez a China. A partir de 1873, los franceses van a penetrar en Conchinchina, llegan a ocupar algunas zonas como Amán, Tonkin y Laos.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, tanto ingleses como franceses se habían apoderado de grandes zonas, como lo que hoy conocemos como Irak, como el Líbano y en general de los territorios palestinos, ¿verdad? Que en los últimos días han estado en las noticias. En cuanto a Asia y África, dice que a inicios del siglo XX la colonización está completa. Es decir, todos los territorios de estos dos continentes han sido repartidos. Se da movimientos en África, en Medio Oriente, en la India y en Asia, con la finalidad de enfrentar esas fuerzas colonialistas y enfrentarse contra la xenofobia y el racismo, ¿verdad? Que es esa discriminación que hacen a estos pobladores, ¿verdad? Pese a que ellos son los dueños de estas tierras, se les ve por debajo, ¿verdad? En una categoría muy inferior. Lo mismo que sucedió en América, ¿verdad? Los pueblos autóctonos, los indígenas, ubicados, fueron ubicados en el último estrato de la pirámide, ¿verdad? Fueron relegados de sus tierras, fueron relegados de sus costumbres, de sus tradiciones, se les impuso un idioma, se les impuso una religión. Sin estos movimientos contra la xenofobia y el racismo, no pueden entenderse la independencia de estas regiones. Luego de la Segunda Guerra Mundial, vea que estamos hablando del siglo pasado, ¿verdad? Todavía esos territorios pertenecían a estas potencias. Luego de la Segunda Guerra Mundial se da la decadencia del poderío europeo. Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial Europa queda devastada, ¿verdad? Y va a ser un momento donde van a surgir un mundo bipolar, ¿verdad? Donde a la cabeza de cada bloque va a haber una potencia. Por ejemplo, vamos a encontrarnos el bloque capitalista con Estados Unidos a la cabeza y el bloque socialista con la URSS a la cabeza. Las colonias debieron luchar por su independencia pese a los compromisos que habían adquirido. Surge en ese contexto la personalidad de Gandhi, quien fue un abogado que luchó por la igualdad en Sudáfrica. En 1920 el Congreso indio había elaborado una nueva constitución cuyo objetivo era la independencia. Gandhi, pero vea que incluso la independencia se va a firmar casi 3 décadas después. Gandhi llama a la desobediencia, pero en una forma pacífica. Organiza varios movimientos, declarándose por fin la independencia de la India hasta 1947, convirtiéndose en república hasta 1950. Vea, a mediados del siglo pasado, todavía la India era una colonia. En cuanto al proceso en Medio Oriente, dice que producto de la disolución del Imperio Británico de la India, surge Pakistán y Bangladesh, logrando estos dos estados su independencia. También lo logran otros territorios palestinos y Sri Lanka. Ya para 1950, Asia está descolonizada, es decir, ya no son colonias de estas potencias. Los territorios del oeste del Medio Oriente ya habían iniciado también movimientos de insurrección contra el poderío colonial. En cuanto a la emancipación de las colonias africanas, dice que desde principios del siglo XX, desde 1900 más o menos, las colonias africanas habían iniciado un proceso con la finalidad de lograr independizarse o emanciparse o liberarse de los poderes europeos. Este proceso no fue un proceso fácil, ¿verdad? Ni gratuito. Implicó mucho sacrificio. Los pueblos se van a enfrentar a procesos crueles, iguales a los que se han vivido en otras regiones del mundo, en otros periodos, ¿verdad? Y les aplican prácticas represivas, guerra sucia,
la cual se dio tanto en África, en Asia como en Latinoamérica contra la población civil. Vea que incluso en América, digamos, durante la colonia se hablaba incluso de la justa guerra, ¿verdad? Que esto implicaba que con tal de evangelizar a un habitante autóctono, no importaban los medios que se utilizaran, ¿verdad? Y si esta persona se rebelaba, todo castigo era se justificaba por falta de fe. Entonces, es una situación que se va a dar en todos los países del mundo, ¿verdad? Y cuando se empiezan los movimientos independentistas, ya ahí las potencias empiezan a ver que peligra su situación y empiezan a imponer más represalias contra estos pueblos. Habla también del problema étnico nacional. Dice que al marco de la independencia, estos países se van a enfrentar a la influencia de la Guerra Fría, ¿verdad? Que era lo que les indicaba yo, de que van a surgir después de la Segunda Guerra Mundial dos bloques. El mundo se va a dividir en dos bloques, un bloque capitalista, uno socialista, cada uno con sus intereses, cada uno con sus zonas de influencia, ¿verdad? Su interés es lograr adeptos a cada uno de estas cosas. Además de este problema de la Guerra Fría, nos vamos a encontrar con problemas étnicos que existen al interior de los países. Esto da paso a guerras civiles que van a estar apoyadas en forma solapada por las potencias, ¿verdad? Que las potencias siempre van a tener interés en la región, pese a que se hayan independizado. Y uno de los casos es la famosa lucha que se dio en Ruanda, donde se van a enfrentar dos poblaciones étnicas, ¿verdad? Que son los Tutsis y los Hutus. Antes de la colonización, los Tutsis dominaban a los Hutus. Los colonos belgas y alemanes apoyaron esa dominación, ¿verdad? Eso de que los Tutsis vieran por encima del otro grupo. Luego de la colonización, los Hutus se rebelan y asesinan a masas de Tutsis. Pero los Tutsis que estaban en otras regiones del mundo invaden Ruanda desde Uganda y el presidente que era Hutu, ¿verdad? Que eran los que dominaban, fue asesinado culpando a los Tutsis, dando inicio a un genocidio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen que yo logré colocarles, vemos cómo se abrían fosas, ¿verdad? Fosas comunes para poder enterrar a la gran cantidad de personas que fueron asesinadas en ese genocidio. Luego nos habla también del apartheid, ¿verdad? Dice que es un ejemplo también de xenofobia y racismo que se va a dar en Sudáfrica. Ese racismo o ese apartheid, que es como se conoce, eh, es un régimen racista que se da en 1948, donde se separaba a los blancos de los negros, marcando una diferenciación en todo su desarrollo, tanto económico como en su segregación racial. Acentúa de esta forma la división social, tomando fuerza con el conflicto conocido como la Guerra de la Frontera de Sudáfrica, donde se van a enfrentar tanto tropas africanas como soldados de Angola, miembros de la Organización Popular del África del Sudeste, y detrás de estos grupos están los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Que eran las potencias en el marco de la Guerra Fría, ¿verdad? Cada una con sus intereses de lograr adeptos, de imponerse, de lograr su supremacía, ¿verdad? Entonces, al final, estos pueblos son maltratados, son ultrajados a costa de los intereses de estas potencias. Esa situación se mantuvo hasta 1994, con la elección de presidente en Sudáfrica de Nelson Mandela. Mandela siempre se caracterizó por ser un activista
que luchó contra la segregación racial, que luchó contra esa xenofobia, que luchó contra ese racismo. Durante el mandato de Frederick Wilson, el presidente de Sudáfrica, se inicia el desmantelamiento del apartheid y surge la formación de una comisión que pretendía la reconciliación y la verdad. Y esto va a permitir revelarle al mundo la capacidad represora de los toras y de la política sudafricana y todos los conflictos que se daban. En cuanto a la guerra de Vietnam, esta se va a desarrollar y va a abarcar el periodo comprendido del 59 al 75. Esta es impulsada por la Guerra Fría. Eh, la Guerra Fría, ¿verdad? Atrás de ella estaban esas dos potencias con intereses muy marcados, ¿verdad? De posicionarse a nivel mundial. Entonces, detrás de ellos se van a dar una lucha de etnia, ¿verdad? Surge el escenario en ese contexto de la Guerra Fría, los Estados Unidos, ¿verdad? Como potencia. Como había dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada. Y eso lo va a utilizar los Estados Unidos como una arma a su favor, ¿verdad? Entonces eso le permite consolidarse como una potencia. Vietnam va a quedar dividido en Vietnam del Norte, que era aliada al comunista, al bloque comunista, y la Vietnam del Sur, que era pro-OTAN. Estados Unidos y Vietnam del Sur no aceptan los acuerdos, se daba el apoyo militar de Estados Unidos a Vietnam del Sur, los comunistas de la región con el apoyo de la Unión Soviética apoyan a Vietnam del Norte, se da una guerra de guerrillas y al final nos vamos a encontrar con unos Estados Unidos desgastados y presionado internacionalmente, tuvo que abandonar Vietnam y aceptar de esta forma la derrota. En cuanto a América Latina y el nacionalismo, dice que se va a dar la lucha contra gobiernos dictatoriales. Aquí nos hablan de varios gobiernos dictatoriales que se van a dar durante este periodo. Uno de ellos nos habla de la famosa Revolución Cubana, donde dice que se da el triunfo contra la dictadura de Fulgencio Batista, llega al poder la figura de Fidel Castro, ¿verdad? Y el Che Guevara y algunos otros líderes del momento que conformaban la famosa Legión del Caribe, ¿verdad? Que su interés era derrocar a todas las dictaduras de América y del Caribe. Eh, Llega Fidel con una fuerte inspiración eh, y apoyado por los Estados Unidos. Sin embargo, cuando ya queda en el poder, esa revolución se vuelca hacia el comunismo, ¿verdad? Entonces, llega apoyado por los Estados Unidos, pero luego vuelca su ideología al comunismo y hasta lo que tenemos hasta nuestros días, ¿verdad? Esto también como parte del contexto que se estaba desarrollando en el momento de la Guerra Fría. En cuanto a la teoría social, juventud y revolución, dice que se van a dar algunos movimientos siguiendo el camino izquierdista. En cuanto a Chile, dice que con el apoyo de la CIA se va a dar un golpe al presidente Salvador Allende y se va a instaurar una dictadura con el general Augusto Pinochet, asegurando la represión y tortura de la población chilena. Incluso durante este periodo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica se vivió algo muy parecido, no en magnitud, ¿verdad? Pero sí llegaron a nuestro país muchas personas chilenas huyendo de la dictadura, ¿verdad? Y se asentaron en nuestro país, incluso algunos todavía ya personas adultas hoy en día viven en nuestro país, ¿verdad? Porque tuvieron que huir de las condiciones que se presentaban en ese momento.
Con esto se da el inicio de una transformación radical en el modelo económico de Estado de América Latina, lo que va a generar una reforma liberal. También nos habla de los sandinistas, dice que en la década de los 70 en Centroamérica se lucha por destronar la dictadura de los Somoza que se había instalado, que tenía años de estar, y va a enfrentar y transformar la explotación de clases populares, mestizos, indígenas, que se daba también en El Salvador y Guatemala, donde estos grupos étnicos, ¿verdad? Son relegados, son explotados, ¿verdad? Entonces se van a dar algunas luchas en Centroamérica. Luego de la revolución se va a una repartición de tierras, puestos institucionales, a lo que se va a conocer como la piñata sandinista, ¿verdad? Entonces los sandinistas derrocan a los Somoza, pero al final hacen una repartición a diestra y siniestra de todo, ¿verdad? De bienes, de puestos políticos. Mientras que en el caso de El Salvador y Guatemala, sí se va a lograr, ¿verdad? En una forma menos violenta, que las élites cedan ciertas condiciones. Se van a firmar algunos acuerdos de paz con la finalidad de garantizar la retirada de militares del poder y la realización de elecciones libres y democráticas, así como la redacción y aprobación de nuevas constituciones. Otro de los casos en América va a ser el caso inconcluso de Brasil, que en los años 50-60 va a crecer la izquierda. El presidente de ese momento, Getulio Vargas, va a producir una serie de transformaciones a nivel interno, como la reducción de la inflación, subir salarios, extender las reformas sociales que se habían gestionado anteriormente. Goulart toma el poder, dicta reformas para establecer lazos con gobiernos, con los obreros y otros gobiernos de izquierda que existían en Latinoamérica, como es el caso de Cuba. Sin embargo, va a recibir un golpe de Estado. Se va a establecer una dictadura que va a durar hasta 1985. Sin embargo, a mediados de la década de los 80 nos vamos a encontrar muchas revoluciones en América Latina ya están de retirada. Si nos sacara el sistema, volvemos a ingresar igual con el mismo nivel. Se da el inicio de una nueva etapa inaugurada con la caída del muro de Berlín en 1989, que recordemos que el muro de Berlín dividía a Alemania, ¿verdad? En dos zonas totalmente diferentes. Era una división física y también psicológica y también política. Y es un símbolo del mundo capitalista y comunista, ¿verdad? Las dos áreas con sus extremos. En cuanto a la Guerra Fría, dice que con la caída del muro de Berlín se va a iniciar el desmembramiento de la URSS con la independencia de los países que la conformaban. Entonces, recordemos que la URSS era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, muchas de esas naciones empiezan a independizarse. Sin embargo, nunca se había constituido en un país verdadero. Pues lo que existió básicamente fue una economía de Estado centralizada y burocratizada, donde la libertad civil estaba atada básicamente a los deseos del Partido Comunista, único que tenía sus ejércitos para controlar a los diferentes pueblos, ¿verdad? Que eso a lo largo de la historia ha sido una estrategia de quien llega al poder, de hacer alianzas con el ejército, darles buenos salarios, modernizarlos, etcétera, tenerlos contentos para que le garanticen permanecer en el poder y evitar que le den un golpe de Estado. En cuanto a la URSS, en una era contradictoria, dice, por un lado proclamaba la idea de autodeterminación de los pueblos del tercer mundo, pero por otro quería integrarlos para seguirlos controlando. Aparece también la dictadura de Stalin, que abandona los deseos de producir la revolución socialista de Marx y Engels y deseada por Lenin
y algunos de sus camaradas. En cuanto al problema del modelo soviético, dice que el periodo del Stalin creó un monstruo burocrático que le va a heredar al presidente Nikita Khrushchev, quien pese a que denunció las atrocidades estalinistas, no las cambió nunca. La URSS va a invadir Checoslovaquia en 1968. Luego, el líder checoslovaco Alexander Duyck va a imponer algunas reformas con la finalidad de crear una imagen de un socialismo con un rostro humano. Pero la URSS no lo tolera y Checoslovaquia es invadida por los ejércitos del Pacto de Varsovia. Esta sea una debilidad que va a favorecer, se va a favorecer con la crisis petrolera que se va a dar en los años 70, donde se va a dar un aumento de los precios, también van a darse algunas guerras que van a ser apoyadas. Luego, por medio de Leonid Brezhnev, la URSS va a acelerar la carrera armamentista. Recordemos que todo esto es parte de esa Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría es una guerra psicológica, una guerra armamentista, donde las potencias, Estados Unidos y la URSS, lo que hacen es ir compitiendo, por decirlo así, que uno manda el perro a la luna, el otro manda el mono a la luna, que el otro hizo determinada arma, el otro igual, ¿verdad? Es un periodo de competencia y un periodo también de mucha tensión, porque no sabían en qué momento podía desarrollarse una tercera guerra mundial. Los partidos de izquierda europeos que habían triunfado se niegan a hacer dependencias de la superpotencia, marcando su propio ritmo y estableciendo algunas reformas. En cuanto al fin de la URSS, nos habla ahí de la perestroika y del glasnost. Llega al poder Mikhail Gorbachev y durante su administración la nave, ¿verdad? Esa potencia empieza a enderezarse un poquito. Va a emitir una serie de reformas con la finalidad de desestabilizar y salvar a la URSS, modernizar la economía, su estructura política, y a esto se le va a llamar la perestroika. Sin embargo, con la finalidad de asegurar la libertad de información y el ejército sea libre de pensamiento, establece el glasnost, ya que creía que el estancamiento que había tenido la URSS, producto del aislamiento y la Guerra Fría, era eso, ¿verdad? Él renunció al uso de la fuerza para mantener unidos a los estados y esto hace que la URSS se vuelva más frágil y esa unión se rompe. Se firma el Tratado de Belovés, donde está la Federación Rusa, Bielorrusia y Ucrania. Desconocen el poder de Gorbachev y declaran que la URSS deja de existir. Gorbachev va a renunciar a su poder, al poder el 25 de diciembre de 1991 y con ese acto desaparece la URSS. Para mantener la unidad, 11 estados van a conformar una comunidad que ellos van a llamar la Comunidad de Estados Independientes. Sin embargo, los países bálticos se mantienen independientes y luego se van a unir a la Unión Europea. Los límites de la URSS vuelven a ser entonces, luego de esa desintegración de esos procesos independentistas, la misma conformación que había tenido a finales del siglo XVII. Eh, Sin embargo, en todo este contexto, quien va a llevar la peor parte son los países del tercer mundo, ¿verdad? Que hoy en día son llamados los países en vías de desarrollo, donde las superpotencias alentaron guerrillas, contrarrevoluciones, devastando como pudieron al adversario y con él a estos países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los países que conforman este grupo hacen alianzas con uno u otro grupo. Con la caída de la URSS se experimentó un vacío de poder, pero esto no quiere decir que la ideología desapareció, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo recuerdo cuando
se dio la caída de Gorbachev, la gente decía, ay, que desapareció el comunismo, que desapareció la URSS. No, o sea, se desintegró la URSS, pero la ideología permanece. Vea que hoy en día nos encontramos países incluso sumamente cercanos a nuestro país con ideologías comunistas, ¿verdad? O sea, porque la ideología permanece. Y eso era lo que hablaba eh, este, eh, este politólogo japonés que hablaba el fin de la historia, ¿verdad? Que con la caída de la URSS o la desintegración de la URSS se ha acabado el comunismo y realmente no. Lo que sea es una transformación y una forma de entender diferente la historia. Eh, las contradicciones de la economía capitalista de mercado no han resuelto, sin embargo, ¿verdad? La pobreza que hay. Y hoy en día nosotros estamos viendo incluso a nivel país una gran descomposición social, ¿verdad? Ha disminuido la capacidad adquisitiva, ¿verdad? Entonces, la desintegración de la URSS no solucionó la problemática que había en el mundo ni en nuestro país, y lo vemos en países hermanos, ¿verdad? Como Venezuela, en Nicaragua, que son muy cercanos, ¿verdad? Donde incluso muchos de sus pobladores tienen que emigrar en busca de mejores condiciones de vida, mejores condiciones económicas, ¿verdad? Arriesgando también incluso sus vidas. En cuanto a la globalización postmoderna y los Estados Unidos dice que luego de la caída de la URSS, el mundo entró en lo que se ha denominado la postmodernización o la informatización de la producción. También se habla desde la Edad Media de la humanidad, ha experimentado tres paradigmas. Uno es la agricultura y extracción de materias primas que en su momento dominan la economía. Luego la industria y fabricación de bienes durables ocupa una provisión de privilegios y la provisión de servicios y el manejo de información que se constituye hoy en día en la médula de la producción económica. Incluso, ¿verdad? Nosotros somos mucho de escuchar que el que tiene la información tiene el poder. La producción económica implica el paso del primer paradigma al segundo, es decir, del dominio de la agricultura a la industria. La modernización significa la industrialización